técnica de la levantá. Y es una investigación que cruza una línea interesantísima. Porque coge un ACU memorial, algo puramente cultural y emocional, y le aplica, pues eso, la evidencia clínica más puntera, utilizando biomecánica y neurofisiología. Eso es. Y quiero aclarar algo para quienes nos escuchan. El objetivo de los datos que vamos a desglosar no es desmitificar la labor del costalero, ni quitarle su aura de misterio, ni muchísimo menos. Al revés, se trata de dotar a esta figura del rigor científico que requiere, precisamente para que la tradición no acabe destruyendo la salud de quienes la sostienen, para que perdure en el tiempo. Claro, la ciencia y el patrimonio cultural tienen que sentarse a dialogar de una vez. Y bueno, el primer paso en ese diálogo es entender el motor psicológico, ¿no? Antes de analizar cómo los huesos y los músculos logran soportar toneladas de peso, necesitamos comprender la motivación. Exacto. Porque como bien decías en la introducción clínica, la intuición desde fuera nos diría que alguien que carga ese peso busca un reto atlético monumental. Es que cualquiera que vea a 50 personas levantando una estructura inmensa al unísono, pensaría en levantadores de halterofilia o en competidores de fuerza extrema. Pero los datos del estudio de motivaciones que realizó el equipo de Altemir Lara a 128 costaleros pintan un cuadro radicalmente diferente. Fíjate, el reto físico apenas representa un 7% de las razones declaradas para estar ahí abajo. ¿Un 7% nada más? Nada más. El 71,9% señala la fe personal como motor principal y un 70,3% apunta a la afición o la identidad colectiva, al arraigo del concepto de cuadrilla. Madre mía. O sea, esos porcentajes cambian por completo el paradigma médico con el que nos acercamos al costalero. Totalmente. No estamos ante atletas buscando una marca personal, sino ante individuos inmersos en una expresión espiritual y colectiva. Y si conectamos este propósito con un panorama más amplio, con la neuropsicología del dolor, encontramos el primer gran mecanismo de supervivencia. A ver, explícanos esto porque suena casi a magia. Bueno, el dolor, a nivel del sistema nervioso central, no es un cable que va directo del músculo al cerebro, con un mensaje inalterable. El cerebro modula, amplifica o silencia esas señales en función del contexto. Vale, vamos a desglosar esto a nivel fisiológico, porque una cosa es sentir el apoyo emocional de tus compañeros de cuadrilla y otra muy distinta, que el sistema nervioso de repente decida ignorar que tienes decenas de kilos aplastando tus cervicales a cada paso que das. Ya, parece increíble, ¿verdad? Es que me pregunto qué está cambiando químicamente en esa oscuridad para que alguien no tire la toalla a los 10 minutos del recorrido. Lo que cambia es la etiqueta que el cerebro le pone a la nocicepción, es decir, a la señal de daño del tejido. Cuando el tejido del cuello se aplasta y las piernas arden por la acumulación de ácido láctico, los receptores envían una señal de alarma clarísima de peligro, detente. Una señal que en cualquier otro contexto te haría soltar el peso inmediatamente. Claro, en un gimnasio aséptico el cerebro interpretaría esto como una amenaza para la supervivencia y obligaría a la persona a parar. Sin embargo, bajo el paso, esa misma señal llega a un cerebro inundado por estímulos sensoriales profundamente significativos. El olor a incienso, la marcha musical sonando fuera, el roce hombro con los compañeros. Eso es, un bombardeo sensorial que reescribe el significado del daño. El cerebro procesa el dolor dentro de un marco de pertenencia y fe, y empieza a segregar una cascada de neurotransmisores endógenos brutal. Ah, claro, las famosas endorfinas y compañía. Hablamos de endorfinas, que son nuestros opiáceos naturales, y de altísimos niveles de oxitocina por la cohesión grupal. Esta sopa química bloquea parcialmente las vías del dolor en la médula espinal antes incluso de que lleguen a la corteza cerebral consciente. ¡Qué barbaridad! O sea, el cerebro reclasifica el sufrimiento, le quita la etiqueta de lesión inminente y le pone la de esfuerzo con un propósito trascendental. Exacto. Es una modulación descendente del dolor potentísima. Es asombroso cómo la cultura puede hackear literalmente nuestro sistema nervioso. Pero a ver, la neuroquímica tiene un límite. Por mucha oxitocina y endorfina que el cerebro vierta en la sangre para mitigar la agonía, la gravedad no hace excepciones. La gravedad nunca perdona. Si pones cientos de kilos sobre una estructura ósea mal alineada, el hueso y el cartílago no entienden de fe ni de motivación colectiva. Simplemente colapsan. Y ahí es donde el cuerpo pasa a depender a vida o muerte de la biomecánica pura y dura.
Dado que la motivación principal no es atlética, necesitan una estructura perfecta para no hundirse. Así es. Entramos en la arquitectura de carga. Para evitar el colapso, el pilar absoluto de la prevención se establece mucho antes de salir a la calle, en la famosa maniobra que se conoce como la igualá. Que es cuando organizan a la cuadrilla por alturas debajo de las trabajaderas, ¿no? Sí, pero históricamente la intuición llevaba a ordenar a los hombres por su altura visual, por la cabeza o los ojos, buscando una simetría estética para que el paso anduviera nivelado. Y la clínica biomecánica nos advierte que basarse en eso es un error estructural crítico. Lógico, porque la cabeza no es el punto de apoyo que va a soportar la viga de madera. Exactamente. La referencia anatómica tiene que ser exacta y milimétrica. Tiene que ser la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, la famosa C7. Ese huesecito prominente que todos nos podemos tocar justo en la base de la nuca, ¿verdad? Ese mismo. La igualada debe hacerse tomando esa vértebra como línea horizontal de referencia inamovible. Si la cuadrilla está igualada por la C7, la carga se transmite de manera axial. El peso baja recto por la columna vertebral, se reparte de forma simétrica por la pelvis y desciende por los fémures hasta los pies. Entiendo. Es como construir los cimientos de un edificio perfectamente a plomo. Si fallan por 1 centímetro en esa igualá biomecánica... Si fallan por 1 centímetro, el peso entra en ángulos destructivos. Se generan fuerzas de cizañamiento en los discos intervertebrales, empujándolos hacia afuera y multiplicando el riesgo de hernias. Y además obligando a los músculos de la espalda a hacer un esfuerzo asimétrico bestial para mantener el equilibrio del paso. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque para proteger ese epicentro crítico, que es la C7, interviene la herramienta por excelencia de esta tradición, que es el costal. El elemento protector indispensable. Me gustaría plantear una analogía mecánica para que nuestra audiencia pueda visualizarlo bien. Pensemos en un vehículo de transporte de mercancías muy pesadas. El costal, junto con esa doblez específica de tela que se enrolla para crear la cuna que abraza la trabajadera, es exactamente el sistema de suspensión de ese camión. Me gusta esa analogía. Es el amortiguador diseñado para disipar la fuerza bruta antes de que golpee el chasis. Si esa cuna no está bien hecha, o si pierde su firmeza por la humedad del sudor crónico durante la chicotá, el chasis, que en este caso son la piel y las vértebras del costalero, absorbe el socavón de lleno. Y fíjate, esa analogía del camión refleja muy bien la función de disipación mecánica, pero se queda corta en un detalle crucial. ¿En cuál? En que el camión no sangra ni reacciona biológicamente al daño. Cuando esa suspensión de tela falla, el cuerpo humano, que tiene una capacidad de adaptación brutal, detecta la agresión y fabrica su propia suspensión de emergencia. Aquí es donde la clínica explica la aparición del famoso morrillo. ¡Ostras! El morrillo, esa especie de abultamiento en la nuca que en ciertos círculos se ha llegado a exhibir históricamente como una medalla al valor o como una demostración de veteranía. Sí, pero desde el prisma patológico, el morrillo es simplemente una respuesta inflamatoria crónica. Ante la fricción extrema contra la madera, la falta de una cuna eficiente y la presión continuada, el organismo sufre un microtraumatismo repetitivo. Claro, un roce constante bajo una carga bestial. Eso es. Para proteger la frágil vértebra C7 de una fractura por estrés, el cuerpo ordena un depósito masivo de tejido fibroso y tejido adiposo en esa región subcutánea. O sea, un escudo biológico creado a base de grasa y tejido cicatrizal. Exacto. Es un lipoma reaccional. El cuerpo advierte que la zona está siendo triturada y fabrica un cojín aislante. Por eso no debería verse como un triunfo estético, sino como el chivato fisiológico de que la transmisión de fuerzas está fallando y la piel asume un trabajo que no le corresponde. ¡Qué interesante! Y a pesar de toda esta preparación y adaptación, la repetición incesante de estas cargas genera un desgaste enorme. Y aquí entramos en un factor postural que, aunque parezca insignificante desde fuera, tiene consecuencias catastróficas, que es el campo visual. Ah, el hacia dónde se mira en la oscuridad. Un detalle vital. Supongo que, con el agotamiento extremo y la falta de estímulos visuales bajo la lona del paso, la tendencia natural de cualquiera es dejar caer la cabeza y mirarse los pies para comprobar dónde pisa, ¿no? Totalmente. Y ese es el preciso instante en el que la biomecánica se desmorona. El sistema visual rige el control postural.
Al bajar la mirada, se desencadena una flexión del cráneo que arrastra a la columna cervical. Rompiendo esa alineación de plomo que mencionábamos. Claro. El cuello humano tiene una curvatura natural hacia adentro, la lordosis, que actúa como un resorte para soportar peso. Al mirar hacia abajo, esa curvatura se invierte o se rectifica. La columna pierde su amortiguación elástica y se convierte en una vara rígida. Y el peso de la trabajadera resbala hacia adelante. El centro de gravedad se desplaza peligrosamente. La carga deja de recaer sobre la verticalidad de las piernas y pasa a colgar literalmente de la musculatura dorsal y de la zona lumbar. Un efecto dominó que nace en los ojos y termina destrozando la zona baja de la espalda, lo cual nos arrastra a las inevitables consecuencias clínicas. Porque seamos realistas, por mucha precaución que haya, someter la anatomía a ciclos de carga y descarga de este calibre deja secuelas formales. Y el gran aporte de la obra de Altemir Lara es que, por fin, se recogen todos estos daños, se miden y se catalogan bajo un cuadro clínico diferencial propio. El síndrome del costalero. Síndrome del costalero. Tipificar esto es un paso de gigante para la disciplina médica, ¿eh? Sin duda. El estudio lesional en el que se apoya la obra analizó a 139 participantes. Los números no dejan lugar a dudas. Un 71,9% reporta molestias de diversa gravedad tras el esfuerzo. La inmensa mayoría. Y para definir este síndrome, la autora desglosa su origen, su etiología, en 3 mecanismos de daño, si no me equivoco. Exacto. 3 mecanismos fundamentales. El primero es la sobrecarga mecánica axial, pura. El peso mantenido aplasta literalmente los discos intervertebrales, reduciendo el espacio entre las vértebras, lo que explica que el 25,2% sufra dolor lumbar intenso. La clásica lumbalgia que cualquiera sufriría levantando muebles pesados, por así decirlo. Una compresión vertical severa, sí. El segundo mecanismo es la fatiga muscular acumulativa. Hay que entender que las piernas, bajo el paso, realizan contracciones isométricas casi constantes. Claro, pasos muy cortitos, aguantando el peso. Y alternados con parones que no permiten un retorno venoso completo. El músculo se ahoga en sus propios productos de desecho metabólico, y eso causa dolor recurrente en las piernas en más del 21% de la muestra. Pero a ver, es el tercer pilar lesional el que creo que separa verdaderamente este síndrome de una simple sobrecarga de gimnasio, ¿no? El que le da su identidad médica diferencial. Así es. Lo fascinante aquí es la sintomatología neurovascular. Eso te iba a decir. El componente que hace saltar las alarmas neurológicas. Porque, a ver, entiendo que duelan los isquiotibiales, los lumbares y los gemelos. Es física pura de soporte de carga. Pero el estudio revela un patrón que no encaja con un problema puramente muscular. El hallazgo revelador es la altísima incidencia de compresión nerviosa. Un 15,8% de los sujetos experimenta parestesias, es decir, esa sensación de que los brazos se quedan dormidos y pesados. ¡Wow! Y un 11,5% reporta hormigueos punzantes en las manos y los dedos. Espera. Si el impacto físico ocurre en la base del cuello, sobre la C7, pero a la persona se le duermen los dedos de la mano, está claro que el daño se está transmitiendo a distancia. ¿Qué estructura exacta están machacando para que haya este cortocircuito? Están comprometiendo el plexo braquial. ¿El plexo braquial? Sí, es una intrincada red de nervios espinales que nacen a ambos lados del cuello, pasan por debajo de la clavícula y se ramifican para dar sensibilidad y movimiento a todo el brazo hasta la mismísima punta de los dedos. Madre mía. El peso abrumador en la zona cervicotorácica, sumado a la contracción de los músculos del cuello que intentan estabilizar la cabeza a toda costa, presiona y estrangula este paquete nervioso contra la primera costilla. O sea, literalmente están pellizcando el cableado eléctrico que va a los brazos. Literalmente. Y no solo el cableado eléctrico, sino también los vasos sanguíneos adyacentes, lo que suma isquemia, es decir, falta de riego sanguíneo al daño del nervio. Este pellizcamiento continuado interrumpe la conductividad normal. ¡Qué barbaridad! Y hay un dato adicional en el estudio que me parece vital para entender esto. Apenas un 0,7% de las lesiones reportadas son esguinces o traumatismos agudos. Las cifras de roturas repentinas son mínimas. Lo cual confirma que no es un problema de accidentes o tropezones aislados, sino un problema funcional, de desgaste continuo. Se lesionan poco a poco por un sobreuso sostenido. Claro, lo que lo diferencia de otros perfiles deportivos de impacto. Ahora bien, analizando este panorama me veo en la absoluta obligación de hacer un poco de abogado del diablo. A ver, dime. Si tenemos un cuadro clínico tan agresivo,
donde hay lumbares aplastados, músculos asfixiados por isquemia y redes nerviosas estranguladas, y además sabiendo que la propia autora clasifica algunos casos como grado 3, con dolor persistente y riesgo de cronificación. Sí, son casos graves, desde luego. Pues si nos ponemos una bata blanca y nos ceñimos estrictamente al principio médico de no hacer daño, ¿no sería lo más lógico desde un punto de vista traumatológico desaconsejar fulminantemente esta práctica por completo? O sea, si una empresa sometiera a sus operarios a una compresión del plexo braquial del 15%, Sanidad le clausuraría la fábrica mañana mismo. Es un planteamiento súper lógico y es el dilema ético habitual cuando la fisioterapia y la medicina deportiva se adentran en terrenos de altísima exigencia física, ya sea cultural o competitiva. Claro, el límite de la recomendación médica. Pero a ver, la prohibición rara vez es una respuesta científicamente útil. La función de la medicina especializada no es patologizar una tradición centenaria y arraigada para erradicarla. El propósito de identificar el síndrome del costalero no es el veto, es la prevención protocolizada. Entendido. Pensemos en otras disciplinas de impacto brutal. Nadie desde la comunidad médica exige la prohibición del rugby o del boxeo profesional por el riesgo de traumatismos, ¿verdad? Lo que se hace es diseñar intervenciones para maximizar la protección del cuerpo en esas condiciones extremas. Vale. O sea que la medicina aquí no juzga si merece la pena levantar el paso, asume que se va a hacer, por el arraigo que tiene, y se centra en proporcionar el blindaje anatómico para que el cuerpo sobreviva. Exactamente. Al mapear el síndrome, podemos prescribir terapias profilácticas preventivas muy concretas. Si sabemos que el colapso de la lordosis cervical y la inestabilidad de la C7 son el origen de la cascada de lesiones, el fisioterapeuta impone meses antes un entrenamiento de hipertrofia y fuerza específica en el cuello y el core. Claro, construir una armadura muscular previa. ¿Y qué pasa con los brazos dormidos? Pues al tener localizado el estrangulamiento del plexo braquial, se aplican técnicas de neurodinamia. Los nervios necesitan deslizarse entre los tejidos. Cuando se comprimen bajo tanto peso, se adhieren, se pegan. La neurodinamia consiste en movilizaciones muy específicas para liberar esas adherencias y devolverle la elasticidad al nervio. ¡Qué maravilla! Entonces, el estudio no solo te diagnostica la lesión, sino que te construye el manual de instrucciones exacto para poder repararla. Yo diría que, más que repararla, el objetivo es evitar que llegue a ser invalidante. Y aquí hay un componente institucional ineludible que la autora pone sobre la mesa. Documentar exhaustivamente todo esto es la principal baza científica para argumentar que la labor requiere una alta cualificación corporal. Es decir, profesionalizar desde el punto de vista de la salud la figura del costalero. Exacto. Este corpus médico justifica científicamente que la labor del costalero sea protegida como bien de interés cultural, el famoso BIC, exigiendo a su vez que se garanticen condiciones seguras, ensayos supervisados y atención fisioterapéutica profesional. Pues fíjate, esa visión integral le da un sentido completamente nuevo a lo que pasa allá abajo. Ya no estamos viendo a un grupo de personas simplemente aguantando kilos a base de cabezonería, sino a ejecutores de un esfuerzo sincronizado espectacular, donde la técnica biomecánica y la preparación determinan la frontera entre el fervor cultural y la lesión crónica. Es un modelo reproducible de resistencia humana, sin duda. Si hacemos un poco de resumen mental de nuestra exploración de hoy, vemos que el cuerpo humano bajo la trabajadera es un laboratorio en tiempo real, ¿verdad? Por un lado tenemos la implacable física gravitacional amenazando la espalda, por el otro la alineación de la vértebra C7 intentando salvar el chasis, y envolviéndolo todo una red neuroquímica de fe y pertenencia comunitaria que dopa al cerebro con endorfinas. Y la gran conclusión de todo esto es que someter a la tradición al escrutinio científico no destruye su misticismo, todo lo contrario. Lo magnifica. Comprender no es alejarse de la tradición, es cuidarla mejor, para que sus protagonistas no paguen un peaje en su vejez. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, creo que esto trasciende con mucho el ámbito de las procesiones. A quienes nos escuchan, aunque nunca hayan pensado en meterse bajo un paso de cientos de kilos, este análisis les regala lecciones vitales sobre el propio cuerpo humano. Desde luego. Es una clase magistral de higiene postural aplicada a escenarios extremos. Porque nos enseña de forma drástica la importancia de la alineación axial. O sea,
Si una simple inclinación de cabeza mirando hacia abajo puede destrozar la espalda de alguien que lleva la trabajadera, imaginemos lo que nos hace mirar la pantalla del móvil con el cuello flexionado horas y horas mientras cargamos la compra o la mochila. Mantener la verticalidad y respetar las curvas naturales de la columna es, al final del día, lo que separa a un cuerpo sano de uno con dolor crónico. La gravedad actúa igual sobre nosotros en la oficina que sobre ellos en la calle. Exactamente. Pero, más allá de los huesos y los nervios pellizcados, nos queda una demostración deslumbrante del poder rector de la mente. Hemos visto cómo un contexto emocional altera la bioquímica del dolor. Y esta evidencia nos invita a hacernos una pregunta profunda, un pensamiento final para dejar resonando. A ver, cuéntame. Si el cerebro humano es capaz de alterar de forma física, medible y química la percepción de un daño mecánico tan severo, simplemente otorgándole a ese sufrimiento un significado cultural profundo, nos hace plantearnos, ¿qué otras limitaciones físicas en nuestro día a día, qué cansancios o barreras que consideramos infranqueables, son en realidad muros puramente mentales? ¡Qué buena reflexión! Barreras que quizás solo están esperando que encontremos el porqué y la cuadrilla adecuados para poder dar, por fin, el siguiente paso.